Ya, desde este momento está comenzando la grabación del taller para nosotros también poder subir la información al e-learning de Faro. Entonces, para que cualquier persona que quiera volver a revisar los documentos lo pueda hacer. Entonces, vamos a tener una primera presentación, como les comentaba, por parte de David Jacome. Después vamos a tener una presentación por parte de Cristian Parrado, que en cambio tiene este tema que es co-creando una agenda de acción ciudadana para la Tagunga, experiencias de liderazgos. Que fue en una iniciativa que se llevó desde Grupo Faro dentro de la ciudad de La Tacunga, y es una forma también en la que queremos demostrar cómo se puede promover la resiliencia a nivel local, especialmente tomando en cuenta las intervenciones que tuvimos en el último taller, en especial las preguntas sobre cómo podemos desde la sociedad civil promover acciones de incidencia y cómo podemos trabajar para generar resiliencia en nuestra comunidad. Entonces, pensando en eso, invitamos estas dos personas súper especiales. Y al final vamos a tener una conclusión por grupos que la vamos a trabajar en Menti. Ya utilizamos el Menti en la anterior reunión. El día de hoy también vamos a volver a utilizar Menti y lo vamos a utilizar a lo largo de todas las presentaciones. Esto quiere decir que en la presentación de David tendremos una pregunta en Menti. Después en la presentación de Cristian también tenemos una pregunta en Menti. Y al final vamos a tener dos preguntas de reflexión para cerrar el taller. Antes de comenzar, lo que también quiero resaltar es que estos dos primeros talleres, el del día anterior, el de la semana anterior, y van a estar enfocados en actividades prácticas de resiliencia y van a ser un poco más teóricas. Mientras que el taller de la siguiente semana, como ya les vamos a explicar al final, va a ser un taller participativo y práctico, en el cual ustedes se van a dividir en grupos en Zoom, van a conversar, van a tener que llenar formularios, van a tener que trabajar en grupos. Entonces, eso para que también lo tomen en cuenta de esta diferencia entre los talleres iniciales y el taller práctico virtual con el que cerraremos el primer módulo de resiliencia. Entonces, Cami, si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva. Muchísimas gracias. Yo quisiera antes que nada, antes de comenzar, presentar a David Jacome con su ponencia de resiliencia de la teoría a la práctica. David Jacome es director metropolitano de resiliencia en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Es Chief Resilience Officer para el programa de Resilient Cities Network, promovido por la Fundación Rockefeller, y es miembro del Foro de la Ciudad de Quito, es miembro del Comité Asesor de Communities and Affordable Home Summit Resilient Talk, organizado por el USGBC. Es miembro del Consejo de Honor de la Extensión Ambiental Metropolitana de Quito Sostenible en los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Y es miembro del Comité Asesor del Congreso Global de Ciudades Resilientes, organizadas por la ICLEI, gobiernos locales para la sostenibilidad. Es profesor de arquitectura pregrado en la UDLA y es orador en la International Urban Resilience Academy, organizada por la Universidad del Sur del Chile. Entonces, sin más, les dejo con David Jacome. Nosotros vamos a también a dar un espacio para las preguntas al final de la ponencia. Entonces, sí, aprovechen esta oportunidad. Y David Van Bien, muchas gracias por tu apoyo en esta presentación. Y nada, con eso, pues bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias. David, perdón. Ahí, David, sí, es que creo que está muteado. Ahí está, perfecto. Sí, muchísimas gracias, Mateo. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar presentando, digamos, para hacer la siguiente presentación. Voy a compartir mi pantalla. Y me dicen si es que pueden, si es que la pueden ver en modo de presentación. Sí, ahí está perfecto, David. Estupendo. Como dijo Mateo, mi presentación se llama Resiliencia de la teoría a la práctica, y lo que pretendo es hacer un recuento sobre cómo estamos trabajando la construcción de resiliencia en la ciudad de Quito.
Voy a poner algunos ejemplos en algunas otras ciudades alrededor del mundo, en diferentes contextos, pero todo esto tiene que estar soportado sobre una base conceptual que le voy a explicar a continuación. La presentación tiene tres partes, una que tiene que ver con complejidad, una segunda con funcionamiento, riesgo y adaptabilidad. Es importante entender estos cuatro conceptos. Pero el primer punto que es importante entender es que en realidad nosotros vivimos y trabajamos dentro de un esquema de sistemas. Y cuando nosotros analizamos, por ejemplo, los 17 ODS, nos damos cuenta de que esto es así. Porque, por ejemplo, es muy difícil contribuir al ODS 11, que tiene que ver con ciudades sostenibles y resilientes, si es que no trabajamos en el ODS 13, que es la acción climática, pero al mismo tiempo, si es que no trabajamos en el ODS 5, que tiene que ver con equidad de género. Y estas agendas están estrechamente relacionadas con el ODS 2, que es básicamente hambre cero, y con el ODS 1, erradicación de la pobreza. Es muy difícil contribuir al ODS 5 o al ODS 11 si es que el ODS 1 y el ODS 2 no están cumplidos. Pero esto ocurre de manera opuesta también. Es muy difícil contribuir, por ejemplo, al ODS 2, hambre cero, si es que las condiciones urbanas y el desarrollo urbano que representaría el ODS 11 no son adecuadas. Un desarrollo urbano inadecuado significa mayor inseguridad alimentaria también. El martillo que está al lado izquierdo tiene que ver con amenazas naturales y posibles disrupciones. Es mucho más difícil que un martillazo, por más duro que sea disrumpa diferentes sistemas cuando estos sistemas han sido fortalecidos. Entonces es un gran ejemplo de cómo el desarrollo sostenible y la resiliencia se complementan mutuamente. Y esto es importante entender en el ámbito de las ciudades porque estas son consideradas como uno de los sistemas más complejos fruto de la creación humana. Pero es recién a partir de la década de los 50 donde las ciudades son tratadas como sistemas. Y a la vez las ciudades están compuestas de subsistemas como sistemas de seguridad social, por ejemplo, que tienen una escala más amplia que únicamente el de la ciudad, pero proveen soporte social, el sistema alimentario, que muchas veces también es mucho más amplio que el de una ciudad, o el sistema de movilidad, que también tiene a través de sus conexiones escalas más grandes. Y hay que tener en cuenta también que no hay un consenso sobre cuál es el concepto de resiliencia o resiliencia urbana. Hay un excelente artículo en Miro, que saca Miro et al en el 2016, sugiero leer, porque hacen una revisión literaria sobre el concepto de resiliencia. Sin embargo, la resiliencia es la propiedad de un sistema complejo. ¿Y por qué digo que en la práctica, en realidad, no es fácil llegar a un consenso sobre qué es resiliencia? Porque en mi trabajo, por ejemplo, el concepto de resiliencia es uno para la secretaria de Ambiente de Quito y es diferente para el secretario de Territorio de Quito y es diferente para el secretario de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Quito. Cada uno maneja un concepto diferente desde su perspectiva y desde su área de conocimientos. Y esto no quiere decir que los tres estén equivocados. Los tres tienen razón, cada uno en su campo. Entonces, yo me quedo con el concepto de resiliencia de Miro et al, que dice que la resiliencia urbana se refiere a la capacidad de un sistema urbano, cualquiera que éste sea, y todas sus redes socioecológicas y sociotécnicas constitutivas a través de diferentes escalas temporales y espaciales, esto vamos a ver adelante a través de ejemplos, para mantener o regresar rápidamente a las funciones deseadas ante una perturbación, adaptarse al cambio para transformar rápidamente sistemas que limitan la capacidad de adaptación actual o futura. La palabra clave en este concepto es adaptación. La capacidad de adaptabilidad de un sistema complejo es en esencia lo que construye resiliencia. Sin embargo, la resiliencia de un sistema depende de qué tan bien funcione el sistema antes de una crisis. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender la construcción de resiliencia como dos aspectos que tienen que ser abordados. Sistemas urbanos con una situación actual que puede mejorarse y frente a un futuro turbulento, fortalecer lo que debe ser rígido y resistir esos escenarios
y agregar flexibilidad a lo que necesita tener dinamismo. Vamos a ver esto hacia adelante, cómo se ejemplifica. Desde este punto de vista, nosotros no podemos construir resiliencia si es que al mismo tiempo no proveemos medios de vida y mejoramos la calidad de vida de quienes viven en las ciudades sin cruzar los límites ambientales del planeta. Esto es contribuir al desarrollo sostenible y al mismo tiempo asegurar el funcionamiento continuo de estos sistemas a pesar de posibles disrupciones. Esto es construcción de resiliencia. Esto aplica a sistemas sociales, productivos, políticos, ambientales, de movilidad, alimentarios, los que ustedes quieran. Lo cual nos lleva a analizar el funcionamiento de un sistema. Porque si es que funciona bien, si es que el sistema funciona bien antes de una crisis, pues entendemos que podría tener una mejor capacidad de respuesta y de adaptación. En el caso de Quito, por ejemplo, en el sistema de movilidad, este está de una manera imperfecta influido por el plan de uso y ocupación de la ciudad. Los diferentes usos y las diferentes densidades determinan el tipo de viajes que se realizan a la ciudad, desde la ciudad hacia afuera y de fuera hacia la ciudad. Y en el caso de Quito es bastante particular porque, por ejemplo, el 45% de los viajes en transporte público se los hace al hipercentro, alrededor de la Carolina y un área mucho más amplia, y casi el 60% en transporte privado. Esto marca un funcionamiento del sistema, un mal funcionamiento del sistema de movilidad de la ciudad. Porque, por ejemplo, vemos las vías de la ciudad que están, digamos que son mucho más oscuras, son las que están son las que tienen mayor saturación. Cuando hay eventos disruptivos en estas vías, y esto ocurre, por ejemplo, cada vez que llueve en Quito, el sistema de movilidad de la ciudad comienza automáticamente a funcionar peor de lo que ya funcionaba antes. Esto comprueba la teoría de que el mal funcionamiento de un sistema antes de un evento disruptivo determina que también puede funcionar durante y después de un evento disruptivo. Sin embargo, este tipo de análisis se complejiza mucho más. Nosotros hicimos un análisis de la seguridad alimentaria en la ciudad en base al concepto propuesto por la FAO, en donde definimos 4 dominios y 38 factores a ser analizados para ver qué tan insegura es Quito. El cuadro de abajo de la derecha es básicamente un resumen de todo el análisis que nosotros hicimos. Por ejemplo, los alimentos son inaccesibles desde un punto de vista económico por bajos ingresos en gran parte de la ciudad y por precios altos de los alimentos. Pero al mismo tiempo, los alimentos también son inaccesibles desde un punto de vista físico por un desarrollo urbano inadecuado y por tener un sistema de transporte deficiente. La participación ciudadana, en cambio, nos ha ayudado a entender cómo llegar mejor a las personas que son más vulnerables y que tienen menor capacidad de acceso a esos alimentos. Un ejercicio de participación ciudadana, por lo tanto, ayuda a construir resiliencia. Y esto fue bastante claro en la capacidad de respuesta, ha sido bastante claro en la capacidad de respuesta de la ciudad durante la emergencia sanitaria actual. En lo que tiene que ver con cadenas de distribución, la producción se ha mostrado bastante vulnerable, pero en cambio el programa de agricultura urbana de Quito ha sido un apoyo, sobre todo para las familias que participan en ese programa. Y la distribución de minoristas también se convirtió en un puntual importante de distribución de alimentos. Estos dos puntos dentro del sistema agroalimentario de Quito funcionaban relativamente bien antes de la sanitaria. Lo mismo podemos decir del Banco de Alimentos de Quito y el Patronato San José de la ciudad. Sin embargo, aspectos como la inocuidad de los alimentos se vieron profundizados durante la emergencia sanitaria por varios motivos. Y mil disculpas el inglés en este otro punto. Es una presentación que la traduje porque la hice en otros foros internacionales. El uso biológico inadecuado de los alimentos también se vio profundizado porque la gente, por ejemplo, tiene malos hábitos alimenticios. Y durante la emergencia esto también fue mucho más evidente. Pero al mismo tiempo la deficiencia en la provisión de alimentos durante emergencias, porque resulta que la dimensión alimentaria de la ciudad dentro del sistema de gestión de riesgos no ha sido considerado de manera adecuada. Todo esto determina que también funciona el sistema agroalimentario antes de una emergencia, durante y después. Lo verde es lo que ha permitido tener una mejor respuesta frente al coronavirus, porque funcionaba bien antes, y lo rojo es o lo que
son los aspectos que desmejoraron o que impidieron una mejor respuesta. En el lado izquierdo tienen una serie de datos, pocos, muy pocos diría yo, sobre lo que nosotros hemos levantado y seguramente podrían ser accesibles a ustedes en el momento que se comparta la presentación. Pero al mismo tiempo es importante entender cómo funciona el sistema agroalimentario de Quito. Y es lo que estamos viendo aquí en este momento. Nosotros dibujamos el sistema agroalimentario en base a una serie de conferencias y entrevistas semiestructuradas. Y nos basamos en una metodología del TEEB, lanzada en el 2018, donde lo que hicimos es analizar los 4 capitales, el natural, el humano, el social y el producido, para entender cómo estos 4 capitales se conectan con los 5 eslabones de la cadena agroalimentaria de Quito: la producción, la transformación, la distribución y ventas del consumo y la gestión de residuos. Y este análisis mucho más profundo, no me voy a detener mucho en esto, pero esto nos permite entender, por ejemplo, cómo el sistema agroalimentario de Quito está absolutamente desconectado y tiene cortocircuitos con el Sistema Nacional de Innovación. Es decir, las distancias que hay entre el sistema agroalimentario de Quito con la academia y los centros de investigación en muchos casos son tan grandes que pensar en que vamos a poder aprovechar la innovación para mejorar el sistema agroalimentario es bastante difícil. Por lo tanto, se pierden oportunidades de construcción de resiliencia. Sobre esto me voy a referir un poco más adelante. O el sistema de infraestructura vial de la ciudad y su vulnerabilidad es directamente proporcional a la vulnerabilidad del sistema agroalimentario de Quito. Porque, por ejemplo, los alimentos para la ciudad de Quito entran en un 60% por el sur de la ciudad, por la Panamericana, y el 20% por el norte. Se cortan esas 2 entradas y la ciudad tendría alimentos por unos pocos días únicamente. No se hable de la vulnerabilidad de la infraestructura vial dentro de la ciudad. El mal funcionamiento del sistema de movilidad de Quito afecta al sistema agroalimentario de la ciudad. Y por otro lado, también la relación del sistema agroalimentario con el sistema de áreas naturales, donde el sistema agroalimentario, en este caso, en cambio, pone mucha presión sobre el sistema de conservación de áreas naturales y estamos poniendo en riesgo la provisión de servicios ecosistémicos y, por lo tanto, incluso la misma producción de agua y de alimentos. Y esto nos lleva, en cambio, a entender el riesgo y la gestión de riesgos, en donde la resiliencia no es el resultado ni parte de la gestión de riesgos, sino al contrario, como ustedes pueden ver, la resiliencia es un concepto más amplio que el de riesgo. Y una buena gestión de riesgo contribuye a la construcción de resiliencia. En Quito lo que nosotros hicimos es analizar la fórmula que configura el riesgo, amenazas de exposición y vulnerabilidad y capacidad de respuesta, porque al final del día las amenazas, que son impactos severos, incluidos los amplificados por cambio climático, son los que causan los desastres. Por otro lado, las tensiones crónicas, por ejemplo, la vulnerabilidad socioeconómica, la degradación ambiental o la pérdida de biodiversidad, son los que impiden una recuperación adecuada y a tiempo frente a desastres naturales. La capacidad de respuesta es básicamente la capacidad de organización social o la capacidad física instalada de respuesta de la ciudad. Lo que hicimos es transformar una serie de indicadores socioeconómicos y de amenazas naturales hacia una fórmula de agregación de indicadores que nos arroja este mapa de calor como el que ustedes tienen en el lado derecho. Nos permite mostrar de una manera gráfica cómo se concentra el riesgo, dónde se concentra el riesgo y por qué se concentra el riesgo. El riesgo, como ustedes pueden ver, se distribuye de una manera heterogénea en el territorio. Y el gran objetivo de gestionar riesgos es lograr que el mapa rojo del lado izquierdo, que es básicamente el resultado del mapa anterior, se convierta en un mapa verde porque redujimos el riesgo o porque eliminamos el riesgo. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta los esfuerzos y el factor tiempo. Nuevamente, la resiliencia se trabaja a través de diferentes escalas temporales. Por ejemplo, cuando hablamos de impactos severos o amenazas naturales, nosotros vemos que es relativamente fácil medir normas formuladas sobre la inclusión basadas en la naturaleza para la protección de un vecindario, o el número de proyectos de infraestructura verde implementados para reducir el impacto de eventos climatológicos.
Estos son indicadores que nosotros diseñamos en la estrategia de resiliencia para medir el avance en la implementación. Pero es muy diferente medir esto que medir, por ejemplo, el número o el tipo de mecanismos de participación ciudadana en los diferentes diseños institucionales del gobierno local. Participación ciudadana puro y duro. Esto se mide en periodos mucho más amplios. Y además de eso, esos tienen que estar entendidos a través del desglose de sexo, edad, y discapacidad, por poner un ejemplo, para saber que ha habido, que estos procesos han sido los más inclusivos posibles. O el porcentaje de ingreso familiar del cultivo y la producción de alimentos, agricultura urbana. ¿Qué tanto nosotros logramos a través de la agricultura urbana en los casos necesarios mejorar estos indicadores? Esto también ayuda a gestionar riesgo y a construir resiliencia. Finalmente, la capacidad de respuesta, que es, como dije antes, que también funciona el capital social. Y aquí simplemente pongo sobre la mesa una reflexión, que también han funcionado los COEs nacionales y los COEs metropolitanos. Esto es algo que se mide durante y después de una emergencia, pero que tiene que ser reflexionado. Esto es capacidad de respuesta. Y finalmente, adaptabilidad. Regresando al ejemplo que estaba mencionando antes sobre el sistema de movilidad de Quito, por ejemplo, redes de ciclovías y cicloparqueaderos podrían permitirle a la ciudad tener una mejor capacidad de respuesta frente a un desastre, y voy a explicar cómo. Pero además de eso, permitiría que el sistema de movilidad de Quito funcione mejor. De hecho, eso estamos viendo hoy cuando ciclovías en la ciudad han sido habilitadas. Y lo que sucede es que frente a un desastre natural, los servicios normales como carreteras y estaciones de servicio a menudo no están disponibles. Eso significa que los automóviles muchas veces no pueden llegar a comunidades necesitadas y se necesitan otras soluciones. Afortunadamente, la ayuda humanitaria para desastres puede llegar incluso a áreas inaccesibles sin la necesidad de combustible fósil. Estos ejemplos se los encuentra alrededor de todo el mundo. En Ciudad de México, en el terremoto del 2016, por ejemplo, en Japón, en Puerto Rico, después del huracán María o cualquiera de los otros huracanes, son ejemplos palpables de lo que estoy diciendo. Es verdad, con esto no quiero decir que el 100% de los viajes de ayuda humanitaria o de los viajes en el día a día en una ciudad tengan que ser hechos en bicicleta, pero sí quiere decir que tenemos que gestionar el sistema de movilidad de una manera en que la adaptabilidad que permite moverse en bicicleta sea puesto en beneficio de la sociedad. En el caso del sistema agroalimentario de Quito, por ejemplo, el mapa que estamos viendo nosotros es un mapa que indica, por un lado, qué tan mal está funcionando el sistema agroalimentario. Las manchas tomates y amarillas indican niveles de malnutrición en la población, pero los diferentes puntos, en cambio, indican la distribución, por ejemplo, de mercados públicos, tiendas y bioferias. Lo que nosotros estamos tratando de construir es un sistema de oferta pública de alimentos y estamos tratando de construir redundancia, modularidad, diversidad requerida, interacciones multiescalares, etc. Esta es una metodología propuesta por Albani y Coopers en 2014. Redundancia quiere decir, por ejemplo, que si es que el mercado del norte de Calderón falla, el mercado de Cotocollao podría suplir esa deficiencia del mercado. Es básicamente, está relacionado básicamente a la idea de una llanta de repuesto. Esto da capacidad de adaptación, pero también modularidad, porque resulta que los dos mercados podrían ser complementarios si es que se deseara y se ponen funciones. Diversidad requerida, vamos a ver un poco más adelante, es cuando hay diversidad de opinión, y esto es importante. Voy a dar un ejemplo hacia adelante de cómo se logra esto. Interacciones multiescalares, este mapa es claro. La resiliencia no se construye únicamente a escala de barrio o a escala metropolitana, sino que hay una serie de escalas intermedias que son importantes de analizar, porque son subsistemas conectados a su vez con sistemas mucho más amplios, con coberturas territoriales mucho más grandes. Umbrales. Quiere decir, por ejemplo, que el sistema agroalimentario de Quito puede mal funcionar cuando hay escasez de alimentos o cuando hay exceso de oferta de alimentos. El tener en cuenta por lo menos que existen esos umbrales es ya un gran paso. Capital social, esto lo mencioné antes, que también funcionamos como sociedad. Gobernanza distribuida quiere decir que dentro de sus competencias y sus escalas, cada uno de estos
cada uno de estos mercados, por ejemplo, de manera autónoma y de una manera proactiva, podrían decidir ayudarse unos a otros porque saben que uno de esos mercados está en problemas. La capacidad de previsión es básicamente la capacidad de planificación a futuro, y esto es súper importante. Acá en Quito y en el Ecuador en general nos olvidamos de planificar con una mirada a futuro, o cuando se planifica nos olvidamos de gestionarlos de manera acorde. Y lo que tiene que ver con innovación y experimentación quiere decir tener la capacidad de tener una diversidad más amplia de oferta de productos y servicios, pero también de entrar dentro de esquemas de investigación y desarrollo. Eso también dota de capacidades adaptativas. Estos 9 puntos organizados en estos 3 puntos principales dotan de capacidades adaptativas en sistemas. Acabo de poner el ejemplo del sistema agroalimentario de Quito. Y en Nueva York, por ejemplo, en lo que tiene que ver con redundancia, cuando ocurrió el desastre de las Torres Gemelas, uno de los principales problemas que tuvieron que enfrentar fue la caída del sistema de telecomunicaciones. Lo que hicieron ellos es no depender de una sola entrada. Lo que ellos buscaron en el momento de la reconstrucción es lograr una interoperatividad entre el sistema de Nueva York, de la ciudad como tal, del Estado, y con otros sistemas de comunicaciones y de operaciones fuera de estos límites. Por lo tanto, el momento que falla uno de esos sistemas puede ser reemplazado por otros sistemas, redundancia, a través de varios niveles. En Nueva York, de igual manera, el requisito de diversidad. El momento de la reconstrucción se buscó hacerlo de una manera amplia y participativa. Proyectos como, por ejemplo, Imagine New York, de la Municipal Art Society, aseguraba que varias propuestas del público puedan ser escuchadas y tomadas en cuenta. O el proyecto Listening to the City de America Speaks, que incluyó a cerca de 4.300 ciudadanos en la construcción de esta propuesta. Y de ahí después uno puede ver liderazgos tan interesantes como el de una señora que se llama Lolita Jackson en Nueva York, que se convirtió en uno de los pilares y de voz de comunidades muchas veces olvidadas en esta parte de la ciudad y que pudieron ser tomadas en cuenta y por lo tanto incluidas en los planes de recuperación y construcción de resiliencia. En Bali, en cambio, por otro lado, es un gran ejemplo de construcción de capital social. Las terrazas de Rosales, conocidos como Subac, trabajan a través de un sistema de decisiones localizados en templos distribuidos a lo largo del territorio, en donde ellos tienen capacidad de gestionar riesgos conocidos en tiempo real, riesgos conocidos como las plagas y el agua, pero también los desconocidos, como las guerras internas, la colonización, desastres naturales, o los turistas. Ellos entienden qué es lo que está pasando en determinada parte del territorio y pueden apoyarse mutuamente y tomar previsiones en otras partes del territorio. Capital social, gobernanza distribuida. Y desde este punto de vista se basan en principios casi opuestos a las de estructuras de control jerárquicos, muchas veces planteadas por planificadores. Esto quiere decir que el sistema de gobernanza coevoluciona con la naturaleza de los diferentes problemas. A medida en que los problemas van cambiando, el sistema de tomas de decisiones también va cambiando y va evolucionando. Esto dota de una capacidad adaptativa y de resiliencia al sistema de producción de arroz en Bali. Y este es un sistema que ha funcionado por lo menos 1000 años. Un gran ejemplo de gobernanza distribuida es el de Dandora Transformation League, en donde básicamente la gente en Nairobi, cansada de vivir en una ciudad sucia, con un ambiente degradado, etcétera, y con gran inseguridad, decidieron comenzar a formar una suerte de células de recuperación de Dandora y comenzaron a crear comunidades de gestión, de mejora de barrio. Al mismo tiempo comenzaron a crear empleos en el camino, porque estos trabajos daban, digamos, lo que ustedes están viendo en la foto, dan trabajo a jóvenes, por ejemplo, y al mismo tiempo permitía generar ingresos para estos jóvenes. Lo interesante es que cuando se crea esta gobernanza distribuida, y regresando a uno de las slides anteriores, fortalecimiento del capital social, también se amplifica la capacidad de gestión de la ciudad frente a un desastre. Resulta que Dandora Transformation League en Nairobi
se ha convertido en un mecanismo de amplificación del gobierno local en la provisión de ayuda frente a la emergencia sanitaria del coronavirus en la ciudad. Por lo tanto, no solamente funciona mejor el sistema de gestión de la ciudad antes de una emergencia, sino que también durante y después de una emergencia. Y finalmente, el último ejemplo es cuando diferentes sistemas se complementan. Y por ejemplo, en Medellín, Colombia, seguramente ustedes conocen el sistema de innovación de ellos, fomenta una cultura de innovación social, ambiental y tecnológica, valga la redundancia. Durante la emergencia permitió desarrollar el uso de tecnologías para respaldar el rastreo de contactos, ralentizar la contaminación y las infecciones durante la emergencia. El sistema de innovación de Medellín funciona tan bien, un ejemplo es Ruta N, que se convirtió en un aliado de la ciudad para poder enfrentar la emergencia sanitaria. Por tanto, la innovación y experimentación es definitivamente una forma de dotar de capacidades adaptativas a diferentes sistemas y de construir resiliencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Y de igual manera, David ha preparado una pregunta de cierre también para poder compartirla. Les voy a compartir ahorita la pantalla. Entonces, de ahí tal vez es que me pueden confirmar si es que la pueden ver a la pantalla. Sí, sí, vemos. Perfecto. Entonces, ahí, con lo que hemos tenido la igual explicación de David, que nos ha comentado sobre las experiencias, sobre los ejemplos, ahora sí queremos darles un espacio a ustedes también para que describamos en una o dos palabras qué es resiliencia para nosotros. Y luego vamos a abrir un espacio para hacer preguntas a David, que estoy seguro que van a haber muchas, pero sí queríamos como tener este espacio en el cual ustedes puedan también dar sus opiniones. Entonces, sería describir con una o dos palabras a qué nos referimos cuando hablamos de resiliencia, según nuestra propia forma de ver. Entonces, pueden acceder a www.menti.com y ingresan el código 268093 o también hacen clic en el link que les acabamos de mandar. Y más bien agradecer también a David por la presentación, que estoy seguro que hay un montón de información que igual les vamos a compartir la presentación para que ustedes lo puedan analizar a mayor profundidad. Igual si es que tal vez no les sirve el Menti, también lo pueden escribir en el chat y ahí Camila y Eduardo nos van a ayudar también a ingresar eso al Menti. Entonces tenemos sobreponerse, capacidad, adaptabilidad, recuperación. Y ahí tal vez, David, no sé si tal vez quisieras hacer una conclusión un poco con la información que están incluyendo dentro de la pantalla y luego podríamos abrirnos también a unas preguntas que estoy seguro van a existir bastantes. Sí, básicamente me parece que es importante diferenciar el objetivo de construcción de resiliencia versus lo que permite construir resiliencia. La adaptabilidad en un sistema complejo construye resiliencia. Sobreponerse es uno de los objetivos de la construcción de resiliencia. Entonces, la diferencia entre esos dos aspectos me parece que es clave. La construcción de capacidad es algo que puede nutrir a las diferentes formas de dotar adaptabilidad a un sistema complejo. La capacidad de organización, la capacidad de planificación, etc. Mayor capacidad permite habilitar, digamos, mejores mecanismos o procesos de construcción de resiliencia. Entonces, pienso que hay que tener un poco de cuidado entre esos aspectos. Perfecto. Y ahí también quisiera ver si es que alguien tiene una pregunta. Eduardo nos va a apoyar con la moderación de las preguntas y si gustan pueden alzar la mano en
con la aplicación del Zoom, escribir las preguntas también por el chat y nosotros los vamos a estar recopilando y vamos a hacer un bloque de unas 3 preguntas para que David las pueda responder de una manera ordenada. Entonces ahí si es que tienen cualquier pregunta pueden incluirla por el chat o pueden levantar la mano para darles la oportunidad de hacer la pregunta en vivo, a distancia. Si gustan por el chat, también pueden escribir la pregunta sin ningún problema. Aquí hay una pregunta de Mónica Valencia. Tal vez, Mónica, si gustarías hacer la pregunta igual por el Zoom. Claro, claro, no activar el micrófono por las orientaciones que nos dieron. Buenas tardes, mucho gusto a David y a ti. Mucho gusto, buenas tardes. Soy yo profesora de la Universidad de acá de Esmeraldas, Luis Vargas Torres, y a través de la Dirección de Vinculación nos llegó esta invitación del curso, que hasta el momento estoy muy agradada de participar. Escuchándole muy atentamente, tomé notas de varios puntos de David, y me llama la atención un elemento que como docente investigadora he tenido contacto en Azuay y ahora acá en Esmeraldas. Soy una ecuatoriana retornada, tengo apenas 3 años aquí en Ecuador. Sin embargo, en estas 2 provincias he visto, a través con mis estudiantes de educación, que salimos a hacer los trabajos de vinculación o de investigación, en todas las comunidades a donde nos hemos acercado con cualquiera de estos 2 objetivos, hemos comprobado que hay organización comunitaria. En unos casos excelentes, muy organizados, en otros no tanto. Sin embargo, hay ese fenómeno que diga usted, hace 20 años que yo me fui de Ecuador, no lo había. No estábamos organizados a nivel ni urbano ni rural. Ahora se ve, ¿no? Se ve eso como una cultura. Sin embargo, si tenemos este liderazgo comunitario bastante sólido, y trabajan con los, ¿cómo se llama? Los GAT, trabajan asimismo en unos casos bien, en otros casos falta, por supuesto. Pero entonces me parecería, David, que la parte de la gobernanza es que no está funcionando para que se dé esas capacidades, se desarrollen esas capacidades de adaptabilidad con respecto a lo que es riesgos y a lo que implica la resiliencia. Aquí en Esmeraldas, la parte comunitaria, déjame decirte con mucha pena y con mucha tristeza, aquí estamos en el olvido y hay liderazgo social. Muchísimas gracias por su pregunta. Yo voy a dividir mi respuesta en dos partes. La primera, que tiene que ver con mi experiencia. Nosotros, como parte de la implementación de la estrategia de resiliencia de Quito, lo que hicimos es diseñar un programa e implementar un programa de participación ciudadana a nivel barrial, en donde líderes barriales han sido formados para poder plantear agendas de desarrollo barrial bajo un lente de resiliencia. Lo que nosotros pudimos comprobar a través de esta experiencia es algo que usted también ya mencionó. No todos los líderes barriales están en igual de capacidad para liderar, por más de que haya algo de organización, por un lado, y tampoco la organización dentro de estos barrios es la misma. Esto quiere decir que hay barrios en la ciudad de Quito que funcionan mejor y donde se puede, en un principio, trabajar en proyectos un poco más avanzados de participación y de implementación de proyectos, y hay otros barrios en donde el municipio tiene que hacer un esfuerzo mayor para lograr
que los esquemas de participación mejoren. Porque, digamos, no todos están igual preparados. Eso confirma lo que usted también dice en base a su experiencia. Esa es la primera parte de mi respuesta. La segunda parte de mi respuesta, no quiero que suene a disclaimer, pero un poco tiene que ver con el hecho de que yo soy experto en sistemas urbanos complejos, resiliencia y desarrollo sostenible. Lo que nosotros hacíamos para poder entender estas dinámicas sociales y por qué habían mayor debilidad en un barrio frente a otro, es que íbamos primero con los funcionarios del municipio que tenían, digamos, que trabajaban en el día a día con todos estos líderes, y además de eso con sociólogos. Porque entender por qué los esquemas de participación no funcionan es algo ya un poco más específico y de mayor especialidad, que en mi caso de manera particular se escapa de mi área de conocimientos. Por eso nos apoyábamos en estos otros expertos. Sin embargo, nuevamente vuelvo y repito, la conclusión a la que nosotros llegamos es: hay barrios con cuales podemos ir algunos pasos más adelante porque son mucho más maduros en la participación. En otros casos, incluso en otros casos hay que construir un poco más estos esquemas participativos. Esto no quiere decir que no haya que hacer. Esto simplemente quiere decir que hay sitios en donde hay que poner un poco más de esfuerzo. Muchísimas gracias, David. Y tal vez si cerramos, hay dos preguntas más también para cerrar también. Y recordarles que al final vamos a recolectar más preguntas en caso de que hayan, para que ustedes los puedan justamente ver en la plataforma e-learning. Juan Francisco Luzón está alzando la mano. Juan Francisco, tal vez te pido que seas bien concreto en tu intervención, en la pregunta específica, para también darle paso al siguiente ponente. Y antes de tu intervención, Juan Francisco, tenemos dos preguntas. Una de Jonathan Palacios, que es: ¿hay que considerar la resiliencia como una labor de planificación a mediano o largo plazo? Y hay otra pregunta que es: ¿qué características previas debe tener una comunidad con alto potencial resiliente? Esas son dos preguntas que están en el chat. Y ahí sí, Juan Francisco, no sé si es que tal vez te doy paso para que hagas la pregunta bien concreta. Sí, perfecto. Buenas tardes, David, un gusto. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos congeniar estos diversos conceptos de resiliencia? Porque hablabas de que diferentes direcciones tienen diferentes mapas mentales en cuanto a este término. ¿Y cómo entender que este término más viene de la prevención del riesgo de desastre y no tanto en la respuesta inmediata? Y asimismo, embarcar todo esto en una misma dirección sin que se caiga en la centralización del problema. No sé si mi pregunta quedó un poco clara. Me parece que sí. Voy a tratar de responder y te voy a contar mi experiencia. En parte tu pregunta tiene que ver con una falencia que yo pienso que tienen la gran mayoría, si no son todo, la gran mayoría de gobiernos locales en el mundo, que es el trabajo en silos. Ese es el primer problema. La Secretaría de Ambiente no se conversa con la Secretaría, o se conversa poco con la Secretaría de Territorio, y estas a su vez se conversan poco con la Secretaría de Seguridad. Entonces, primera cosa, romper esos silos es un paso que se tiene que dar. ¿Quién rompe esos hilos? Depende de quién está en la posibilidad de hacerlo en cada uno de los gobiernos locales, porque tienen organigramas diferentes. En el caso de Quito es la Secretaría General de Planificación, pero de manera particular se creó la Dirección Metropolitana de Resiliencia, que es de la cual yo estoy al frente, en donde lo que hicimos, entre otras cosas, es comenzar a construir información y base de datos que nos permitan colaborar entre diferentes organizaciones, pero además de eso, aprender
y entender qué es, cuáles son estos diferentes conceptos en cada una de estas secretarías. Eso me permite hablar con claridad sobre la gestión de riesgos de desastres, por ejemplo, con la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, y regresar a la Secretaría de Planificación, decirle a la Secretaría de Planificación, por ejemplo, si es que tú no incluyes en los instrumentos de gestión de suelos la dimensión de riesgos, básicamente estás dejándole toda la responsabilidad de una forma reactiva a la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad para enfrentar los riesgos, porque no estás ayudando a prevenir la creación de los mismos. Eso habla de las dos cosas. Planificación, que muchas veces requiere tiempo, pero implementar los planes requieren marcos de tiempo más amplio, pero también de acción y respuesta, en donde la Secretaría de Territorio le da una mano a la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad y viceversa. Pero todo esto tiene que ser realizado dentro de un marco en donde se entienda que muchas veces una palabra no significa lo mismo para dos o tres diferentes técnicos. Alguien tiene que haber ahí que sea capaz de traducir estos términos entre las diferentes personas. Muchas gracias, David. Un saludo cordial para todas y todos. Continuamos también con otras preguntas. Edu, ¿sí? Perdón que te corte, y por honor al tiempo, lo que quisiera tal vez que hagamos es seguir con la ponencia de Cris, y al final tal vez recolectar algunas preguntas y como conclusiones también tal vez unas respuestas finales. Por honor al tiempo. Entonces voy a guardar las preguntas de Jonathan Palacios, de Johanna Zambrano y de Eva Moreta. Voy a copiarlas en este momento para tenerlas hacia el final del webinar. Y más bien, muchísimas gracias, David, por tu intervención, y de comentarles a todos que vamos a compartir la presentación a todos de igual manera. Encantado. Ahora, David comentaba igual en su intervención lo importante que es el tema de la participación ciudadana para justamente el desarrollo de estas capacidades adaptativas. Y tomando en cuenta también lo que vimos en el anterior taller y las preguntas que saltaron, hemos decidido invitar a una persona de igual manera bastante especial y que es también miembro de Grupo Faro. Él es Cristian Parrado. Cristian Parrado es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con una especialidad en ciencias en ciudades y políticas del suelo en América Latina por la misma universidad. Es maestro en estudios urbanos de Flaxo, Ecuador, y tiene experiencia en investigación y gestión de proyectos con componentes de participación en ciudades ecuatorianas y colombianas en desarrollo sostenible. Posee destreza en el manejo de metodologías participativas para la intervención y el trabajo con grupos sociales, comunidades étnicas y autoridades locales. Entonces, Cris nos va a hablar de una experiencia que tuvieron en la Tacunga, que se llama Co-creando una agencia de acción ciudadana para la Tacunga. Entonces, le doy paso de igual manera a Cris para que nos puedas compartir tu intervención. Y Cris, confírmame si es que desearías mostrar el Menti ahorita o si es que mejor lo dejamos al final, como tú creas más conveniente. Genial, muchas gracias Mateo, muchas gracias a todos y a todas quienes están aquí conectados. Creo que es una demostración también de la corresponsabilidad y la idea de participar y seguir empoderándose en estas temáticas que son igualmente relevantes para las ciudades. Yo creo que podríamos iniciar justamente la presentación con el Menti, Mateo. Eso nos podría facilitar como hacer una presentación bien relajada, bien lúdica. Yo vengo aquí a contarles un poco la experiencia que hay en un proyecto que hemos venido ejecutando en la ciudad de La Tacunga, que quizás puede dar algunas luces de cómo pensar la corresponsabilidad ciudadana y cómo esta también puede ser un enfoque para aumentar las capacidades resilientes a nivel comunitario y ciudadano. Entonces, allí iniciaríamos con el acceso al Menti. La idea sería básicamente que puedan acceder y antes de que yo les empiece a hablar, piensen muy bien en esta pregunta.
¿no? Cómo las iniciativas ciudadanas, pensemos en iniciativas que provengan desde la ciudadanía, cómo estas iniciativas pueden ayudar a construir políticas locales para una ciudad resiliente. Dejemos de pensar como exigencias, como peticiones, sino más bien iniciativas que podamos hacer como ciudadanos y ciudadanas. Y cómo es que ellas pueden contribuir a las políticas locales. Allí entonces ingresen al link que les está compartiendo Mateo en el chat y también al código que está en pantalla. Y no vamos a ver esto ahorita, sino más que nada vamos a generar una reflexión al final. Entonces, quizás podemos seguir, Mateo, así Claro. la gente tendría chance de contestar esto sin ver los resultados, para no guiarnos ahí. Perfecto. Les hemos mandado el acceso al Menti por el chat y es el mismo Menti que estaba abierto en la anterior ocasión. Entonces, que tienen abierto la misma página, pueden hacerlo ahí. Ahí, Cris, confírmame si tú la compartes la presentación o deseas que yo la comparto. Sí, compártele porque no tengo ahorita. No te preocupes. Súper bien. Bueno, entonces mientras Mateo comparte, sí, la idea es venir a contarles una experiencia que hemos venido implementando durante un año. La haré de la manera más breve, también porque me gustaría muchísimo escucharles sus opiniones, también sus observaciones al respecto. En la Tacunga, desde el año 2018 a finales, se viene implementando un proyecto que se llama el Laboratorio Urbano de la Tacunga. Este proyecto se viene implementando con el apoyo de la cooperación técnica alemana, la GIZ Ecuador y también Grupo FAR. Y el proyecto básicamente busca dos objetivos fundamentales. Por un lado, fortalecer el proceso de toma de decisiones en la ciudad y por el otro, fomentar la corresponsabilidad ciudadana sobre tres temáticas importantes para la Tacunga. Entonces, una de ellas es la gestión de riesgos. Recordemos que la Tacunga se encuentra en el valle del río Cutuchi, que está, es el tránsito, digamos, natural que tendrían los lahares ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi. También tenemos el tema del cambio climático, que es uno de los efectos, es una de las ciudades de la Sierra Centro que también experimenta los efectos de mayor manera. En los últimos 30 años, la Tacunga y a nivel de la provincia ha habido un aumento de temperatura de 0,8 grados centígrados, que eso implica también cambios en el comportamiento humano. Y finalmente, el término de la resiliencia. En esta presentación me voy a enfocar muchísimo más en el cambio climático y también en la resiliencia, a partir de esta experiencia que hubo en la ciudad en el marco de este laboratorio. Entonces, el laboratorio viene implementándose desde finales del 2018, pero desde agosto del 2019, diferentes colectivos ciudadanos, diferentes ciudadanos independientes, empezamos a pensar en un proceso colectivo de una agenda de acción ciudadana. Básicamente, una agenda de acción ciudadana es un proceso de construcción colectiva que lo que quiere es recoger diagnósticos, visiones y propuestas de cómo, desde la ciudadanía de cómo se piensa la ciudad a corto, mediano y largo plazo. Y lo que queremos hacer en la Tacunga fue hacer esta construcción colectiva bajo tres enfoques importantes. Entonces, un primer enfoque es el tema de la corresponsabilidad ciudadana, otro es el del cambio climático y finalmente el de derechos humanos. Esto ya, digamos, concluyó como en una primera fase el pasado jueves 23 de julio, en donde este proceso, este documento, se compartió, se difundió y también se entregó al alcalde de la ciudad mediante una rueda de prensa. Chris, Entonces allí empezamos a hacer ahí solo presentación. confírmame que sí están viendo la presentación y ahí tú avísame para ir cambiando las diapositivas. Sí, allí está ahí viéndole, sí, sí. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido de la presentación? Básicamente 3 puntos. Primero es contarles del proceso de la construcción de la agenda. El segundo es compartir las experiencias de liderazgo ciudadano que se evidenciaron en la ejecución de 12 iniciativas ciudadanas. Y finalmente, idear con ustedes formas de hacer de este proceso, que no solamente es de la Tacunga, sino también, digamos, tiene la capacidad de réplica en otros contextos, en otras ciudades, y cómo esto podría ser un insumo para la política y la resiliencia local. Entonces, continuemos, Mateo, por favor.
ahí ya tienen. La agenda se plantea básicamente en esos tres enfoques, les dije, y empezó a decirles el primero, sobre la corresponsabilidad ciudadana. Ustedes dirán, es un término conocido, es un término, digamos, que ha empezado a posicionarse recientemente como otra forma de pensar la gobernanza en las ciudades, más que nada a escala local, ¿no? Y desde allí partimos de entender la corresponsabilidad como uno de los enfoques que permiten ver que los ciudadanos y las ciudadanas tienen roles activos, roles protagónicos en la transformación de los territorios. Entonces, no solamente estamos generando procesos de participación por canales tradicionales, sino también lo que estamos haciendo es involucrarnos de una mejor manera, de una manera mucho más incidente en los procesos que ocurren en nuestra ciudad. Entonces, este primer enfoque nos sirvió para darnos cuenta que la ciudadanía tiene también la misma capacidad de transformación que los tomadores de decisión. Y allí empezamos a articular una serie de acciones para que los diferentes colectivos ciudadanos que están involucrados en la agenda ciudadana, las diferentes acciones que ejecutamos, resaltaran este papel protagónico que hay desde la ciudadanía. Siguiente, Mateo, porfa. El segundo enfoque, como les decía, es el cambio climático. Muchas personas conocen la Tacunga, quizás de quienes estamos aquí presentes, y conoce que la ciudad experimenta unas temperaturas impresionantes en la mañana o en la noche. Yo cuando estoy allá a las 3 de la tarde ya estoy con mi chompa porque no me aguanto el frío, la verdad. Y esto es básicamente por todos los efectos que ha ocasionado también el cambio climático en el cantón y en la provincia. Como les decía, en los últimos 30 años ha habido un aumento de casi 1 grado centígrado en la ciudad. Esto puede ser poco, pero en efecto es mucho, porque cambia toda la dinámica y todas las actividades humanas que hay alrededor. Y se experimentan heladas, efectos de islas de calor en la zona urbana y también algunos temas asociados a inundaciones y deslizamientos. Entonces, este enfoque nos permitió primero de que el cambio climático pueda ser reconocido en el contexto actual como, como uno de los problemas más importantes por atender. No, el cambio climático no está en la opinión pública, no está en la política pública, y lo que quisimos es que desde la ciudadanía se pudiese posibilitar el conocimiento sobre esta problemática. Y además de posibilitar el conocimiento, también lo que quisimos es que las diferentes acciones que provengan desde la ciudadanía apunten a luchar contra el cambio climático en la ciudad. Entonces, ese fue como el objetivo. Siguiente, Mateo, porfa. Y finalmente, el último enfoque. Ustedes saben que es importante pensar en derechos humanos porque son aquellos que garantizan que como ciudadanos y ciudadanas de un territorio vivamos a plenitud. Y este enfoque lo que nos permite básicamente es pensar en una transformación de las relaciones de poder que hay en la ciudad. Entonces, ahí, a partir del enfoque de derechos humanos, es pensar en 3 cosas. Primero, ¿quiénes son los titulares de los derechos? Sabemos que los titulares de derechos somos todos y todas las ciudadanas que habitamos en un territorio. Entonces, tenemos derechos solamente por ello. También lo segundo es pensar en titulares de obligaciones. Los titulares de obligaciones hacen alusión a quienes son los que tienen que garantizar el cumplimiento y el desarrollo efectivo de los derechos. Ahí estamos hablando de las autoridades, del Estado en términos generales. Son quienes tienen el poder y el mandato de garantizar de que estos derechos se cumplen. Y finalmente el tercer enfoque, el tercer elemento de este enfoque, antes Mateo, porfis, no me les distraigas. El tercer elemento es titulares de responsabilidades. Sabemos que somos portadores de derechos, pero también podemos generar acciones para que estos derechos puedan desarrollarse y cumplirse a plenitud. Entonces, bajo estos 3 elementos, pensamos que la agenda ciudadana tenía que incluirlos de manera transversal para que los derechos en la ciudad puedan ser garantizados, disfrutados, protegidos para todos y todas. Y esto significa pensar también en grupos vulnerables,
implica también pensar en mujeres, en niños, en niñas, en personas de la tercera edad, en grupos de atención prioritaria, ¿no? Entonces, toda la agenda ciudadana apuntó a reconocer voces, a resaltar otras, digamos, otras caras, otras personas que no son muchas veces reconocidas en ciudades. Entonces, estos tres enfoques fueron quienes guiaron todo el desarrollo de la agenda, ¿no? Siguiente, Mateo, por favor. Y ahí sí contarles cómo se construyó la agenda, ¿no? Entonces, yo al principio, la verdad, no sabía cómo hacer esto. Y no solamente me pasaba a mí, sino a mi equipo de trabajo también. No sabíamos cómo construir este proceso colaborativo, pero resulta que no es un proceso que lideramos desde Grupo Faro o desde la Cooperación Técnica Alemana, sino también hubo ciudadanos, ciudadanas de la ciudad supremamente interesados en participar y en construir este tipo de proceso. Entonces, el 1 de agosto del 2019 nos sentamos con unas 15 personas que identificamos previamente como claves y empezamos a construir este proceso. Empezamos a identificar cómo lo queríamos hacer, qué fases lo tendríamos que hacer, los tiempos en los que también lo tendríamos que hacer. Y allí resultó clave pensarlo en 4 fases. Entonces, primero, en una primera fase, para hacer como tal las propuestas y una acción ciudadana, tenemos que saber cómo es el territorio y saberlo desde la opinión ciudadana. Para eso implementamos diferentes metodologías innovadoras, como tenderos de opinión, como construcción de canciones con niños y con niñas, como construcción también de dibujos, para que también se expresara de diferentes formas la visión que tenía la ciudad. Alrededor de ello se recogió 5.200 opiniones a nivel del casco urbano y también de la zona rural de la Tacunga, que nos decía cuáles son los problemas principales de la ciudad, cuáles son las visiones, cómo deseamos la ciudad 20 años y también cuáles son las propuestas que a nosotros nos gustaría desarrollar para cambiar esta situación. Entonces, estas 5.200 opiniones sirvieron como elemento para pensar en qué acciones concretas tendríamos que hacer para transformar esta situación. En estas iniciativas concretas, lo que se hizo fue invitar a colectivos ciudadanos, a organizaciones sociales, a también personas independientes, para que presentaran unas iniciativas ciudadanas y también las ejecutaran. Esto fue súper importante porque permitió tener este insumo primero y luego, a partir de este insumo, reconocer que hay problemáticas y que también hay posibilidades de cambiar estas problemáticas. Entonces, aparte, diseñaron 2 iniciativas ciudadanas que mantienen los 3 enfoques que les decía al principio, el de corresponsabilidad, el de derechos humanos y el de cambio climático. Estas iniciativas ciudadanas, siguiente Mateo, porfa. Me salté una, perdón. Todo este proceso también incluyó voces y visiones de niños, niñas y adolescentes. Pueden consultar la canción que se creó, Niños y Niñas pensando en una ciudad adaptada al cambio climático, pensando también en la gestión de riesgos, pensando también en la actitud de resiliencia que se tiene que tener contra estas amenazas locales. Esta está en YouTube, que se llama Laboratorio Urbano La Tacunga. Ustedes pueden verla allí. Es una canción muy sentida, es una canción que también resalta esta resiliencia en los niños y niñas. Ahora sí, siguiente, Mateo, por favor. Siguiente, Mateo. Entonces, estas 2 iniciativas lo que planteaban justamente es poder solucionar problemáticas. Son más o menos 25 colectivos que impulsan estas iniciativas y que impulsaron la Agenda de Acción Ciudadana y que básicamente lo que hacen es proponer cosas concretas para la ciudad. Por ejemplo, no les voy a mencionar todas, pero al menos algunas interesantes para que pensemos en común esta capacidad de resiliencia que puede generar este proceso. Una de ellas, por ejemplo, para abordar el tema de la deficiencia de áreas verdes y también de la inseguridad alimentaria que había en la Tacunga, se pensó una propuesta de huertos urbanos. Los huertos urbanos se posibilitaron como escenarios de mejorar, de tener un derecho a un ambiente libre de contaminación y también al derecho a una salud y también a la alimentación, ¿no?
Y a partir de allí se empezó a generar huertos urbanos a nivel de un barrio. Este barrio se llama San Felipe y fue liderado por un colectivo ciudadano que se llaman los Chasquis. Y los Chasquis lo que hacían básicamente es compartir en escuelas, compartir con sus grupos de trabajo la necesidad de esta acción para poder contrarrestar estos efectos. Eso es un ejemplo de una iniciativa que se ejecutó y que también ustedes pueden consultarla de todo este proceso que les estoy hablando en la página web www.latacungaresiliente.com. Allí está todo lo que hemos hecho en este proyecto en la ciudad y hay unas páginas específicas que se llaman iniciativas. Allí cada iniciativa te cuenta tu historia. En verdad te dice qué fue lo que hizo, cómo lo implementó, cuáles fueron los resultados que se alcanzaron. Lo importante de este asunto es que al principio estas iniciativas se plantearon en febrero de este año. Ustedes recuerdan muy bien que en febrero no teníamos pandemia. Entonces, eso nos permitía disfrutar la vida de mejor manera, saliendo, distrayéndonos, no andando prevenidos. Y entonces todas las iniciativas se plantearon de forma física. Querían transformar espacios específicos de la ciudad en barrios concretos, con personas concretas. Y lamentablemente nos cogió la pandemia y tuvimos que repensar todo esto y repensarlo en función de la nueva realidad, que estamos virtualmente, ¿no? El proceso fue como largo porque, claro, teníamos todo para que los colectivos ciudadanos y la gente lo implementara a nivel físico, pero este cambio a nivel virtual que nos generó la pandemia, pues significó también hacer un proceso otra vez de repensar, de analizar, de generar cosas innovadoras con el uso de tecnologías. Entonces, allí hubo un mes de trabajo intenso con estos colectivos, en donde incluso yo me trasnoché bastantes veces, madrugadas también bastantes, para construir un discurso común y para poder que estas iniciativas tuvieran una metodología virtual. La preocupación allí era básicamente que no se pudiera alcanzar el nivel de impacto que se tenía al principio deseado, ¿no? Pero lo que nos sorprendió al final, se empezaron a implementar desde marzo hasta junio de este año, fueron 3 meses de que todos estos colectivos implementaron estas iniciativas y estas iniciativas logró incentivar la participación y congregar a 14,000 personas a nivel de la Tacunga, y esto a nivel del casco urbano como también de las zonas rurales. Si hablamos, digamos, de la representatividad que podría tener esto, estaríamos hablando de un 15-20% de habitantes que hay a nivel urbano de la Tacunga. Esto sin duda nos sorprendió muchísimo a todas las iniciativas porque no esperábamos tener esa acogida, no esperábamos tener como esta receptividad por parte de la ciudadanía, ¿no? Pero esto también nos muestra, o sea, como es un ejemplo claro, esta capacidad de adaptación que tuvieron todas las personas de estas iniciativas para poder migrar hacia un mundo virtual y poder también que sus iniciativas tuvieran una relación con el contexto del COVID. Y eso también ocurrió algo bien interesante allí, ¿no? Sin duda el COVID ya es la nueva realidad que tenemos que vivir de aquí en adelante, digamos, hasta saber con certidumbre, con total certeza, diré, cuándo podremos tener una vacuna o una solución pronto. Es la nueva realidad, es un nuevo riesgo que hay que gestionar. Entonces, además del cambio climático que ya tenían muy bien planteadas las iniciativas, también el enfoque del COVID fue súper importante. Al final, las dos iniciativas generan aportes para pensar la ciudad en un proceso de reactivación post-pandemia y que puede posibilitar justamente que se gestione de manera integral todos los riesgos que hay a nivel del cantón, tanto los presentes que tenemos como el COVID, como los futuros, pero que no son tan futuros, como el cambio climático. Entonces, esto fue súper interesante y también significó que todos estos colectivos ciudadanos pudiesen hacer este intento de pensar de manera integral, ¿no? Siguiente, Mateo, porfa. Y justamente después de esta experiencia que les compartí
Hemos tenido un proceso súper interesante que ocurrió el pasado 23 de julio, en donde las más de 100 personas que lideraron la agenda ciudadana se sintieron representadas en cuatro personas que fueron los voceros y las voceras de ir en rueda de prensa a presentarle este documento al alcalde. ¿Por qué quería presentarse al alcalde, no? Allí fundamentalmente porque no se quería que fuese un documento muerto, donde no tuviera posibilidad de escalar o posibilidad de tener una sostenibilidad. Entonces, después de ejecutar las iniciativas, se generó una estrategia de ideación para poder compartir este documento a nivel de toda la ciudadanía y al alcalde fundamentalmente, para que fuera un insumo para la política local. Y este insumo ahorita lo estamos pensando, es decir, cómo con este documento que son 96 páginas, pero que como ustedes vieron la presentación es bastante visual, es muy entretenido de ver, también de leer, cómo que este proceso pueda incidir realmente en la forma en cómo pensamos ciudades más incluyentes, más resilientes y con políticas públicas, digamos, más participativas. Fundamentalmente, allí lo que se quiere como objetivo fundamental es que se empiece a cambiar las formas de ver la participación en la Tacunga. Por eso partimos del enfoque de corresponsabilidad. Por ejemplo, en la Tacunga, no sé si les pasa a ustedes en sus ciudades, se utiliza mucho la palabra sociabilización, que es un derivado de socialización. Y una de las cosas que es como demandante de este documento es abandonar esta palabra de socialización. ¿Por qué? Porque es una demostración clara de una relación de poder. ¿Quiénes son los que toman la decisión y quiénes van a consultarle con toda la ciudadanía? Entonces, si estamos pensando en formas más incluyentes de ciudad, de construir la política, pensemos en otros términos, porque el término implica también muchas cosas. Por eso, pensar en la corresponsabilidad ciudadana es importante y es una de las grandes metas de este proceso para incidir en estos cambios de política. Lo otro es pensar en una ciudad de derechos humanos, en una ciudad en donde quepamos todos y todas y además donde se garantice desde los titulares de obligaciones los derechos que hay que cumplir y que hay que desarrollar para toda la ciudadanía. Y finalmente, el tema del cambio climático. Como les dije, la crisis del COVID, que sin duda es una crisis muy relevante, muy importante, que generó efectos sociales, sanitarios, económicos muy importantes para las ciudades y más que nada quienes estamos en Ecuador, en Colombia, en Perú, en los países de América Latina, vamos a sufrir las consecuencias. Pero la crisis del COVID ocurre en una crisis climática que está a nivel internacional. Ustedes verán colectivos jóvenes, ciudadanos, Greta Thunberg creo que ustedes le identificarán, es una joven internacional que ha liderado la lucha climática en todo el mundo. Y nos dice, tenemos los días contados. En efecto, tenemos los días contados. Entonces, este tercer objetivo que tiene la agenda es que en la Tacunga se pueda pensar también una gestión de los riesgos de forma integral. No solamente estamos atacando la pandemia actualmente, sino también otros problemas asociados al volcán Cotopaxi y también al cambio climático que experimentamos hoy por hoy, ¿no? Estos son los tres objetivos fundamentales de la agenda y que ahorita la idea es que incida en la política pública, ¿no? Hoy incluso, por eso me retrasé un poco, estábamos en una mesa de trabajo con el señor alcalde en donde empezamos a idear la forma de trabajo que ahorita tendría la agenda ciudadana con el municipio. Y esto es importante porque sin duda no es que le estamos haciendo el trabajo al municipio, no es que les vamos a colaborar en su ideación de plan de gobierno, sino es pensar también en la forma en cómo construir de manera colectiva nuevas formas de gobernanza en donde los derechos humanos, la corresponsabilidad ciudadana y el cambio climático sean temas relevantes para pensar en la resiliencia de la ciudad. Es allí justamente esta anécdota es para que, en efecto, con el Menti que ustedes están viendo ahorita en pantalla, podamos ver cómo es que las iniciativas pueden resultar ser de ayuda, de un insumo importante para construir políticas locales para una ciudad resiliente. Ustedes han identificado algunas cosas que, por ejemplo, ahorita me llaman la atención
no sé, se me pierden, se están pasando muy rápido. Pero, por ejemplo, veo una que dice, pueden ser de gran aporte, pues son ellos de quienes pueden salir las mejores iniciativas, pues son los mejores conocedores de sus realidades, afianzadas dichas iniciativas con el aporte de las autoridades. La construcción de propuestas de desarrollo con posibles estrategias de respuesta según las problemáticas más relevantes de la localidad, conformando redes comunitarias, haciendo partícipes a la ciudadanía en proyectos de desarrollo. Aquí leí 3, pero logro identificar que también hay como una identificación de su parte de resaltar un mayor peso ciudadano, ¿no? Y un mayor peso ciudadano en este sentido que genere y que lidere nuevas temáticas para la ciudad. Como les decía en la Tacunga, el tema de cambio climático no era conocido, no estaba en la agenda política del alcalde, no estaba dentro del plan de gobierno del alcalde, pero ahorita ya se empieza a hablar de esto y además mostrando que es una ciudadanía que ha posibilitado que esto se haga, ¿no? Una ciudadanía que ha tenido que pasar desde agosto del 2019 hasta agosto del 2020 diseñando, creando y proponiendo también otras formas de ver la ciudad. Y allí es justamente en donde le ato con el término de resiliencia, y que es uno de los términos, de los conceptos con los cuales se ha liderado todo el proceso de trabajo que hay en la Tacunga, y es la capacidad también que hay por parte de la ciudadanía de no solamente tener un listado de exigencias, un listado de demandas al alcalde o a la autoridad de turno, sino también un listado de acciones que muestren justamente la voluntad, el liderazgo y también la necesidad de cambio que hay a nivel de las ciudades. Eso sería como por ahora. Ahí sí ya me gustaría más que nada escucharles a ustedes cuál sería la inquietud que les genera más, con más ahínco de mi intervención. Quizás también pensar en esta pregunta que les acabo de decir, ¿no? De cómo es que las iniciativas pueden ser claves para pensar en políticas locales que apuesten a una ciudad resiliente. Muchísimas gracias, Cris. Igual que con el proceso de David, incluso ya tenemos algunas preguntas en el chat. Igual si gustan pueden alzar la mano con el Zoom y realizamos la pregunta nosotros. Hay una que dice, en tiempos de pandemia y en especial en mi cantón 24 de mayo, ¿qué podemos hacer si los personeros municipales no se ponen de acuerdo en la gobernabilidad del cantón? ¿Y cómo hacer para que se construya una ciudad resiliente con este problema político? Creo que es una excelente pregunta, tomando en cuenta la experiencia que tuvieron en la Tacunga, Cris. Sí, y tal vez si es que van agregando otras preguntas y luego hacemos otra. Sí, no, dale. Igual yo creo que podríamos... ¿Cómo las iniciativas ciudadanas pueden ayudar a construir? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, quizá recoger otras 2, Mateo, y ahí trataría De seguro. Tal vez otra persona que tenga otra pregunta la pueden escribir en el chat también. O también podemos hablar a través del Zoom sin ningún problema. Luego vamos a tener otra actividad también en el Menti para que no estemos tímidos. Súper. Entonces, allí como para contestar la pregunta que se hizo, lo importante de pensar la corresponsabilidad ciudadana es que no recae en solamente unos portavoces, no sé si se llama portavoces, unos voceros, digámoslo así, unos dirigentes. Porque eso significaría también pensar en quienes tienen mayor capacidad para liderar esto, ¿no? Tanto por destrezas personales como por, digamos, historia familiar, bueno, un sinfín de variables ahí por incluir, sino la corresponsabilidad ciudadana lo que te permite es pensarte como ciudadano que siempre tiene algo que opinar. O sea, allí es abandonar la idea de que no podemos participar porque no conocemos en efecto a profundidad un tema o porque no quisiéramos embarrarla, como muchas veces se nos pasa en la mente, porque yo lo he sentido y no opino porque no conozco nada al respecto, pero pensar en la corresponsabilidad ciudadana también implica pensar de que tú como ciudadano o como ciudadana puedes también liderar que estos procesos de cambio ocurran.
cuando no tienes una representación de un líder social o de un personero, etcétera, o de una autoridad que está justamente elegida popularmente para defender los derechos. Entonces, desde allí partimos, desde la corresponsabilidad, para llegar a la parte de derechos, ¿no? ¿Cómo es que también desde la ciudadanía podemos posibilitar de que el derecho importantísimo, que uno de los elementos de los derechos humanos importantísimos se cumpla? Y es que los titulares de cumplir estos derechos las cumplan. Entonces, si por ejemplo el alcalde, el personero, etcétera, no tienen como tal la voluntad de posicionar o de generar acciones para que estos cambios ocurran, se puede incentivar desde la ciudadanía misma que estos cambios ocurran. Perfecto, muchas gracias, Cris. Y ahora sí tenemos un montón de preguntas. Hay dos participantes que están con la mano levantada, entonces les voy a pedir que seamos súper puntuales en la intervención. Máximo unos 20 segundos por honor al tiempo. Entonces, hay una persona que está con el nombre de, déjenme verle, Toplop, está como con ese usuario. Sí, buenas noches. Sí, Yo soy el que puso el comentario sobre la problemática política que vive acá el 24 de mayo. La cuestión es que, como usted dice, de que uno tiene que ser parte de la solución, es correcto. Hay que tener un liderazgo y hay que tener personas que nos lideren a nivel político. Y en este caso, el 24 de mayo, no lo tenemos, porque tanto el alcalde como los concejales siempre están a la defensiva de algún problema. Ahora, se ha hecho las respectivas correcciones para ellos, de parte de nosotros los habitantes, y ellos no hacen caso omiso a la reconstrucción de una ciudad resiliente en 24 de mayo. Más, yo sí quisiera acatar de que nosotros queremos es que se nos escuchen, y lamentablemente no hay ese liderazgo. ¿Qué hacer nosotros para poder tener ese liderazgo y cómo nosotros podemos tener esa iniciativa a nivel nacional e internacional por la parte de los gobiernos? Porque aquí vamos a nosotros ir ir a hacer los pedidos respectivos si no tenemos un representante legal. Gracias. muchas gracias. Y voy a leer un par de preguntas también que estaban acá para dar paso a las preguntas por el Zoom y también a las que están en el chat. ¿Cómo lograr que, Joana Zambrano pregunta, Cris, ¿cómo lograr que esa agenda no quede en letra muerta? O sea, cuando nuestras autoridades no tienen esos enfoques y no lo proveen incluso para incluirlo en sus PDOTs, simplemente quedaría en una mera entrega del documento. ¿Qué están haciendo para que sea incluida dentro de sus políticas, de sus enfoques? Y también hay otra que es, ¿en cuánto tiempo respondieron con la agenda a las necesidades colectivas, en especial tomando en cuenta los grupos de discapacidad visual y otros también pueden ser otros grupos de atención prioritaria? Y finalmente, ¿cómo lograron vincular la construcción de la política pública territorial, si existen, o sea, la agenda ciudadana, si existen instancias ministeriales con políticas públicas ya definidas, que los organismos desconcentrados las siguen y que se adhieren a esto? Entonces, creo que son 3 preguntas súper amplias, Cris. Te las dejo. Súper, no, me gustan mucho las preguntas. Yo tengo la experiencia de que cuando siempre hablo en los espacios que me invitan, me preguntan cosas que no están relacionadas a la presentación, porque genera más dudas, pero aquí veo que sí están como bien interesantes y enfocadas a la temática. Voy a empezar con la pregunta, me acuerdo que es de Joana Zambrano. Allí justamente es uno de los problemas importantes, ¿no? Que los documentos no queden como letra muerta y no se abandone todo lo que se ha acumulado en términos de participación, en términos de liderazgo, en términos de cohesión social de toda la gente que estamos ahí metida en este proceso. Sin duda, lo que tuvimos al inicio fue siempre pensar que entregar este documento al alcalde fuese un medio y no el fin. Esto cambia radicalmente las cosas, porque
entregamos el documento y usted, alcalde, y usted, municipio, se encarga de incluirlo en el PDOT, en los programas, proyectos que van a sacar para los otros años, bueno, etcétera. Pero la idea es que ahorita todos estos colectivos ciudadanos, que son unos 25 colectivos, son más de 100 personas que están interesadas allí, es que quieren seguirle dando como tal continuidad. Allí acabo de salir de esta reunión con el alcalde y pensamos en dos cosas, justamente pensar este cambio de enfoque de la participación y darle lugar el derecho, resaltarlo como el derecho que es en la ciudad. Y lo otro es que las dos iniciativas ciudadanas puedan tener una estrategia de escalabilidad, replicabilidad y sostenibilidad. Entonces ya empezaríamos a trabajar la siguiente semana, esperando que el alcalde y también el municipio puedan también comprometerse en ese sentido, para que ya todas esas iniciativas pueden estar en relación con el equipo, con las direcciones municipales pertinentes para darles continuidad. Esto significaría que una de ellas, por ejemplo, huertos urbanos, que ahorita se me viene más a la cabeza, pueda convertirse también en un proyecto cantonal, en una escuela agroecológica a nivel municipal, que pueda dar como tal elementos para pensar en un ambiente libre de contaminación, en un ambiente sano, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la idea, como que estas iniciativas que fueron hechas por ciudadanos y ciudadanas sigan siendo ciudadanas, pero ahora escalarlo a nivel nacional. La pregunta que nos hacía el compañero Top Love, no me acuerdo tu nombre, perdóname, es súper relevante porque... Ah, qué bueno, qué bueno. Qué pena. Es súper pertinente porque sin duda una de las cosas importantísimas es tener liderazgos que puedan posicionar estas demandas, estas acciones con los tomadores de decisión. Pero estos liderazgos, recordemos que no están solos, siempre están construidos en colectividad, construidos a nivel social y se deben justamente a este nivel social. Allí, una de las lecciones que me deja personalmente la agenda ciudadana es que no hay recetas para implementar los procesos, sino todo también ocurre desde la innovación. Es cómo generamos también caminos alternos a estas dificultades que se pueden presentar con líderes que no generan, o sea, que no actúan como deben, o también cuando no hay los canales necesarios para la escucha activa. Quizás en la Tacunga es un caso súper interesante porque contó con el apoyo del Grupo Faro y también de la Cooperación Técnica Alemana. Por ahí puedo decir de que el municipio, de que los actores que toman decisión se interesaron más porque es un actor externo. Ese también es como una de las limitaciones que veo a todo este proceso, porque podría ser una variante, ¿no? En una variante que quizás en un cantón como 24 de Mayo o en otro cantón como por ejemplo Pujilí, donde no está la presencia de estas organizaciones, se merme esta capacidad de escucha y de atención al este. Lo otro es que también en Tacunga se cuenta con un alcalde que es abierto y que desde su primer día de gobierno dijo que estaba con puertas abiertas a la ciudadanía. Esto significa que está súper receptivo a recibir propuestas y también a trabajar de manera comunal, ¿no? Y finalmente la última pregunta, que si me acuerdo bien, era en función de cómo lograr la vinculación con la política territorial, ¿no es cierto? Yo creo que allí es importante ver la pertinencia que, por ejemplo, tiene estos insumos que se generó desde los diferentes ciudadanos y ciudadanas para que el PDOT, por ejemplo, parta desde allí para reconocer las problemáticas de manera más territorializada, ¿no? Y desde la voz y desde la visión de la ciudadanía. Entonces, eso es como un primer elemento que identifico allí. Lo otro, recordemos que ahorita los PDOTs tienen que pensar en programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo. Allí lo que hemos estado proponiendo es que estas dos iniciativas, que sin duda son relevantes, puedan también pensarse en colectividad en una escala mucho más amplia del cantón y puedan proyectarse con estos enfoques de cambio climático, derechos humanos y corresponsabilidad. Muchísimas gracias, Cris. Yo quisiera estar todo el tiempo hablando y haciendo preguntas, pero por honor al tiempo, lo que vamos a hacer es recolectar las preguntas que han estado en el chat
y luego te las enviaremos, Cris, para ver si es que nos podrías mandar una respuesta a las mismas. Y finalmente, un poco para cerrar, vamos a regresar otra vez al Menti, porque tenemos 2 preguntas de cierre. Y déjenme les comparto de igual manera. Que creo que es súper importante con todo lo que nos dan, con la intervención de David y de Cris. Creo que es súper importante aterrizarnos y decir, ok, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, aquí es la pregunta hacia ustedes de ¿qué crees que necesitamos para construir resiliencia? Es decir, desde nuestras propias iniciativas, desde nuestros propios espacios, desde nuestras propias comunidades, ¿qué se les ocurre que puede ser un medio para generar esa construcción de resiliencia? El link para el Menti es el mismo que les enviamos anteriormente. Les voy a volver a reenviar de igual manera por el chat. Y esto ya es una pregunta como de cierre y también para hacer una conclusión entre todos. Y aquí reiterándoles que este taller y el anterior fueron más de alguien hablando, presentándoles a ustedes. El siguiente taller, en cambio, solo van a hablar ustedes en distintos grupos que vamos a construir a través del Zoom. Entonces va a ser una súper buena oportunidad para que todos conversemos, para que todos comentemos y para que todos estemos en contacto a pesar de la distancia. Entonces ahí tenemos temas de participación ciudadana, de empoderamiento, cooperación, empatía, colaboración, organización entre nuestras comunidades. Aquí al chat también está, podemos organizarnos en los barrios, priorizar requerimientos, proponer alternativas de solución. Entonces, ese es un poco también la conclusión a la que queremos llegar y el porqué también de este segundo taller que estaba enfocado en cómo transformar esto de la teoría, como bien lo decía David en su intervención a la práctica y con estos ejemplos que nos dio de cosas que en verdad podemos implementarlas. Hay bastante el tema de empoderamiento. El siguiente módulo del programa de formación va a estar enfocado justamente en el ciclo de la política pública y temáticas de participación ciudadana, porque entendemos que no solo se necesita la teoría, el qué es la resiliencia, sino aterrizarlo ya a la realidad. Tenemos decisión de participar activamente en la transformación del territorio de origen, colaboración, unión, saber que somos capaces de mejorar a pesar de las limitaciones, eso me parece fundamental. Y sí, más bien el objetivo de este último Menti es cerrar en función de decir lo que nos ha presentado David y lo que nos ha presentado Cris. Son unos pocos ejemplos de cómo podemos ver a la resiliencia en elementos prácticos y de cómo podemos generar capacidades adaptativas. Entonces, les invitamos también para que ustedes, con toda esta información que tenemos, pasemos ya a lo práctico. Y eso es lo que vamos a tener el día viernes. Para no alargarme en honor del tiempo, también les doy un poco de los siguientes pasos que vamos a tener. Como les comentaba, nuestro siguiente taller, y este va a ser un taller totalmente práctico, en el cual vamos a tener solo un moderador, que nos vamos a dividir en grupos. Cada grupo va a tener un caso que va a tener que completar, que va a tener que trabajarlo y proponer una solución que involucre la generación de capacidades adaptativas para lograr una comunidad resiliente. Este taller práctico y participativo se llama Construyendo Propuestas para una Comunidad Más Resiliente. Va a ser igual el jueves 13 de agosto. Como ustedes van a ver, es un poco más largo porque va a ser todo de parte de ustedes, va a ser súper práctico. Va a ser desde las 5:30 hasta más o menos las 7:30, máximo 7:45. Les vamos a enviar toda la información por correo el día de hoy y va a ser justamente un taller práctico para proponer acciones de cara a la construcción de una comunidad más resiliente. Y de ahí unos anuncios más parroquiales para todos. El primero es que si es que todavía no están en el grupo de WhatsApp del programa de formación, por favor, para que nos avisen para poder enviarles el link, nos pueden enviar la información al correo del Observatorio Ciudadano @grupofaro.org y ahí nosotros les mandamos el link o también nos pueden escribir por el celular.
Si tienen preguntas, no duden en enviarlas al tutor de la plataforma eLearning. Aquí algo súper importante, el domingo 16 de agosto se va a cerrar el plazo para completar el módulo 1. Entonces, por favor, completen la información, completen las unidades, las evaluaciones. Este primer módulo de resiliencia es bastante teórico, por así decirlo, pero los siguientes módulos, en cambio, van a ser mucho más prácticos con esta información que hemos recolectado del primer módulo. Y vamos a abrir un periodo de gracia también para realizar otro intento en cualquier evaluación que hayan tenido tal vez una nota baja. Y este periodo de gracia para hacer otro intento va a ser desde el viernes 14 al domingo 16 de agosto. Toda esta información va a estar en la plataforma eLearning para que ustedes la puedan revisar y la puedan tener a la mano. Y eso, finalmente, agradecerles por su participación y sí quiero hacer un agradecimiento especial a David y a Cris por compartirnos sus experiencias. Yo creo que son fundamentales esas experiencias para darnos cuenta de todo el trabajo que tenemos que hacer de cara al futuro. Es súper importante que recordemos que este programa de formación no buscamos solo dar información, sino buscamos que ustedes se activen como ciudadanos y en efecto aportar a la construcción de una ciudadanía más participativa y que tengamos la capacidad de generar una Manabí y una Esmeraldas mucho más resiliente, especialmente como decían en las presentaciones tanto David como Cris, la importancia de generar capacidades adaptativas y en una provincia de Manabí y Esmeraldas que ha sido doblemente afectada. Una vez por el terremoto, otra vez por el COVID, entonces es responsabilidad, es una corresponsabilidad nuestra el promover acciones de incidencia y el activarnos y no decir solo qué pueden hacer por nosotros, sino nosotros cómo podemos aportar con nuestras iniciativas a la formación, a una reactivación más efectiva en la provincia. Y eso, solo como último, sí quisiera que me ayuden, quisiera hacer una fotografía de todos, entonces, y darle paso también si es que tal vez Cris o David quisieran hacer alguna conclusión última o algún comentario final. Nosotros vamos a compartir las presentaciones, compartirles a ellos las preguntas y agradecerles a todos también. Y si pueden prender las pantallas para tomar una fotografía y que se hagan famosos también a través de nuestras redes. Entonces, denme 2 segundos. Que esto de la tecnología nos toca hacer 3000 cosas a la vez. Ok, entonces va la fotografía en 1, 2 y 3. Y ahí también al otro. Y les quiero comentar que estamos 82 personas. Hubo un momento en el que también estuvieron conectadas más de 100 personas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, David. Y gracias, Cris. Y esperamos poder encontrarnos en otro espacio con todos y eventualmente de manera presencial. Eso, agradecerles a todos por su participación y muchas gracias a nombre del Grupo Faro y de la iniciativa de Hacia Comunidades Resilientes. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, pasen bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, pasen bien. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches con todos, bendiciones. Éxitos Ya, a todos. perfecto. Bendiciones. Gracias, muchas gracias.